Hoy vamos a hablar de esquemas eléctricos. Los esquemas eléctricos son una representación del circuito eléctrico en que se utilizan los símbolos de los aparatos que intervienen en él y sus conexiones. Se pueden representar mediante distintos tipos de esquemas. Tenemos esquemas topográficos, unifilar, multifilar o esquemático y funcional. En esta diapositiva tenemos una representación de un esquema topográfico. Consiste en realizar un dibujo en perspectiva del lugar en el que se va a realizar la instalación, y bueno, mostramos en el ambiente cómo va conectada la instalación eléctrica. Después tenemos un esquema de representación unifilar. Es aquel esquema en que los distintos elementos aparecen unidos por una única línea, y se cruzan unas líneas oblicuas que indican la cantidad de conductores que hay dentro de la canalización. En este tipo de esquema unifilar no representamos el conductor de protección, solo representamos los conductores activos. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen tengo una canalización que tiene dos conductores. La raya más larga, oblicua, más larga, corresponde a la fase, y la más cortita al neutro, ¿sí? Entonces acá estoy representando una línea monofásica. Si tuviese una línea trifásica, haría 3 líneas de estas largas, ¿sí? Este simbolito representa la boca de iluminación, y este simbolito representa la llave de efecto de un punto. Entonces en este diagrama muestro que en esta canalización tengo dos conductores, la fase y el neutro, que llegan a la boca de la lámpara. Y desde la boca de la lámpara salen dos conductores que van a la llave de efecto. Un conductor es el de fase y el otro conductor es el de retorno. En la imagen derecha tengo un diagrama unifilar de un tablero eléctrico. Otra forma de representar es la representación multifilar o esquemático. Se representan todos los elementos de la instalación y los conductores en forma parecida a la situación real. Puede tener cruces de líneas. O sea, básicamente acá representé 3 formas de representar lo mismo. Yo acá tengo el conductor de fase, el conductor de neutro. Acá me estoy conectando con una derivación del conductor de neutro que va conectado a la boca de iluminación, y desde el otro borne de la boca de iluminación saco un cable que se llama retorno, que va al interruptor de efecto. Del otro extremo del interruptor de efecto salgo con un cable que va conectado al cable de fase. Para evitar errores, yo puedo representarlo con esta forma, que estoy diciendo que este cable no se está comunicando con este, lo está saltando, ¿sí? La conexión está acá. Acá no hay conexión. Entonces lo representé de esta forma. Hice esta curvita acá para demostrar que no está conectado con el cable de neutro. En esta imagen es el mismo circuito, pero lo representé de otra forma. El conductor, donde está conectado al cable, le hice un circulito y me desarrollo en línea recta. O sea, acá, por más que toca este conductor, al no tener este circulito, estoy diciendo que no está conectado acá. Lo puedo representar de cualquiera de estas dos formas. Si le resulta más cómodo representarlo así en línea recta y resaltar con un círculo donde está conectado, o hacen esta curvita. ¿Vamos bien? Y después la otra representación, que sería lo mismo, la única diferencia es que lo representé con distintos colores. El conductor de fase lo representé con cable rojo, el conductor neutro con cable celeste, y el conductor de protección con el cable verde. ¿Sí? Dentro del interruptor de efecto, en la llave de un punto, yo tengo dos contactos. Un contacto que es el que abre y cierra, y el otro contacto que es un borne de conexión nada más. En este momento yo estoy demostrando que el circuito está abierto. Cuando este contacto lo dibujo pegado, represento que el circuito está cerrado. Pero dentro de la llave de un punto, básicamente lo que tengo es una chapita que cuando yo la oprimo, la aplasto, cierra el circuito entre estos dos contactos. Y el cable que va entre el interruptor y la lámpara se llama retorno. ¿Está? Y otra forma de representar los esquemas eléctricos es el diagrama de montaje. Un diagrama de montaje es aquel que se hace previo a una instalación eléctrica y antes de pasar la instalación eléctrica a un plano en un diagrama unifilar.
Este tipo de diagrama nos muestra de una forma muy detallada las diversas instalaciones dentro de los circuitos. Es la que más usamos a la hora de trabajar, pero con esta yo no lo presento en el plano eléctrico. Digamos, este plano de montaje me dice a mí en forma real cómo voy a hacer la conexión yo de mis cables. ¿Sí? Lo puedo hacer este plano como para interpretar cómo voy a conectar los cables, pero en realidad normalmente o me manejo con un diagrama de esquemático o con un diagrama unifilar. ¿Sí? Esto es meramente para para la conexión de lo que yo quiero instalar. Entonces acá, por ejemplo, tengo el conductor celeste, que es el conductor de neutro, está conectado acá, y se conecta al portalámpara en el lateral de la lámpara. Ahora vamos a ver bien los portalámparas. Los portalámparas tienen dos contactos, un contacto central y un contacto lateral. En el contacto lateral yo voy a conectar el neutro. En el contacto central del portalámpara voy a conectar el cable de retorno que va desde la lámpara del contacto central hasta el interruptor de efecto. Después, en el interruptor de efecto tengo el borne central, que es el que tiene la chapita que cierra el contacto. Ahí voy a conectar el conductor de línea o el conductor de fase. Y el conductor de protección lo conecto. Si yo tengo canalizaciones metálicas, esta caja es metálica, tengo que hacer una derivación y conectarla a tierra, esa caja. Y esta caja, la caja rectangular donde tengo los conductores los de efecto, también tengo que conectarla a tierra al conductor de protección. Si mi canalización fuera clase 2 de doble aislación, o sea que es una cañería plástica con cajas plásticas, no tengo que conectar a tierra las cajas, pero el conductor de protección sí va por toda la instalación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en la imagen tengo representados 3 interruptores. El primero es un interruptor extra chato, ¿sí? Es un interruptor de efecto de un punto. Este es un interruptor pulsador, tiene una representación de una campanilla. Este interruptor tiene la característica que cuando lo oprimo y lo suelto, vuelve de nuevo a su posición. Los contactos no quedan cerrados. Los contactos se cierran solamente cuando lo mantengo oprimido. Es el tipo copulsador de timbre, ¿sí? O de automático de escalera, podría ser. Y acá tengo otra imagen, es un interruptor de combinación. Si bien son parecidos el de combinación al de un punto, si yo lo miro de la parte posterior, este interruptor va a tener 3 contactos, 3 tornillos de conexión, y este va a tener 2 tornillos de conexión. Internamente, en el interruptor de efecto, yo tengo una chapita que se cierra entre el borne central y el borne lateral. En cambio, en este interruptor, en el de combinación, yo tengo una chapita que en un momento está cerrada entre el borne derecho y el borne central, y cuando oprimo, se abre el borne derecho y se comunica entre el borne central y el borne izquierdo. ¿Se entiende? Siempre va a haber un borne cerrado acá, un contacto cerrado. Se le dice normalmente cerrado, que va a cambiar cada vez que yo oprima la tecla. Pero el borne central es común a los dos. Se va a cerrar el contacto entre el borne central y el borne izquierdo, o entre el borne central y el borne derecho. En la imagen tenemos distintos tomacorrientes y llaves macho, ¿sí? En nuestras instalaciones, el tomacorriente homologado permitido es el norma IRAM 2171. Que lo voy a tener de 2 amperajes. En esta imagen tengo uno que es de 20 amperes, y por encima está identificado que es de 20 amperes, no siempre está identificado, y después tengo el de 10 amperes, que es un poquito más chico, sería de este tamaño, así, o sea, este sería de 10 amperes. La diferencia es que las espigas son más gruesas en esta, son un poco más anchas, para soportar la mayor cantidad de corriente. Normalmente en mis instalaciones uso este tipo, que es de 3 patitas, el 2071 de 10 A. Este de 20 A lo utilizo cuando tengo que hacer circuitos de usos especiales, o tengo que conectar un termotanque eléctrico, o un aire acondicionado que sea de una potencia importante. ¿Sí? En un momento se había combinado que los aire acondicionados usaran todos fichas de 20 A,
pero en la vida real nos encontramos que algunos usan de 10, otros usan de 20. ¿Está? Ustedes van a ver que acá en los tomacorrientes, acá tengo un dibujo de una lamparita. Este tipo de tomacorriente con esta identificación lo tengo que usar cuando en mi instalación utilizo punto y toma. Cuando en la misma boca tengo llaves de efecto y tomacorriente, tengo que en el tomacorriente tengo que identificarlo de esta forma y va a estar alimentado del circuito de iluminación. Este tomacorriente, que tiene un chiquito gateando, significa que es un tomacorriente que tiene protección contra la inserción de objetos. Este tipo de tomacorriente lo tengo que utilizar en toda instalación eléctrica donde sepa que hay personal BA2. ¿Se acuerdan ¿cómo se llama? Las perturbaciones externas? Una de las perturbaciones es la capacidad de las personas y se representaba con la letra B larga y A mayúscula, BA. BA1 son personas comunes, BA2 son chicos, BA3 son personas que pueden estar enfermas, discapacitadas o privadas de su libertad, o sea que ante una evacuación no pueden evacuar libremente un establecimiento, entonces se los considera BA3. BA4 serían todas las personas que tienen conocimientos de electricidad y de los riesgos eléctricos, por ejemplo, ustedes cuando se reciban. Y BA5 son personas capacitadas en el tema de la seguridad eléctrica, pero generalmente son ingenieros, ingenieros en eléctricos o ingenieros en seguridad e higiene. En nuestras instalaciones están prohibidas las fichas que sean de 2 patas redondas. En esta imagen tenemos un tomacorriente, que es el típico tomacorriente biuso, le llamaban. Es un tomacorriente que está prohibido desde el año 2007 y permitía enchufar fichas de 3 patas o fichas de 2 patas con perno redondo. Este está prohibido actualmente. Si yo hago una instalación nueva y tengo que usar tomacorrientes, este no lo puedo usar. Tengo que usar de este tipo. Si va a haber chicos en una vivienda, si es una casa, voy a tener que utilizar estos que tienen protección contra la inserción de objetos. Si estoy conectando un punto y toma, ¿sí? En la misma caja, tengo que poner este tomacorriente que tiene el simbolito de la lamparita. Básicamente las fichas macho permitidas son estas. La IRAN 2073, que es de 3 patas planas, y la IRAN 2063, que tiene 2 patas planas, pero al estar así inclinada, mantiene la polarización del tomacorriente. Estas fichas se usan para cuando tengo aparatos clase 2, que son aparatos que tienen doble aislación, por ende no hay posibilidad que yo reciba un contacto indirecto, entonces puedo usar este tipo de ficha macho. Esta ficha puede entrar perfectamente en cualquiera de estos tomacorrientes. En este 20 no, porque esta ficha es de 10 amperes y esta es de 20, ¿no? Pero en estas fichas va a entrar en cualquiera. Y mantiene la polaridad. Fíjense que en esta espiga hay una N acá, que significa que el neutro, esta espiga corresponde al neutro y esta espiga corresponde a la fase. Una norma que yo tengo que tener presente con respecto a la polarización de los tomacorrientes es que un tomacorriente visto así, de frente, ¿sí? Con su puesta a tierra hacia abajo, de frente a la derecha, esta espiga corresponde a la fase, esta corresponde al neutro y esta corresponde al conductor de protección. O sea, yo cuando veo un tomacorriente hembra visto de frente a la derecha, corresponde al conductor de fase. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. En esta imagen tengo la representación de bastidores, ¿sí? Hay distintos bastidores. Este es un bastidor para caja rectangular de 5 por 10. Este es un bastidor miñón que mide 5 por 5. Este es un bastidor de 5 por 10, pero para 2 módulos. Este por lo general no se usa. Y este es un bastidor para cajas de 10 por 10. Es un bastidor doble, donde a mí me permite meter el doble de interruptores. Estas son las tapas. En estos bastidores se colocan tapones ciegos de un módulo. O sea, si yo, por ejemplo, en esta llave yo pusiera
un punto solo lo pongo acá en el medio y le pongo dos tapones, ¿sí? Dos tapones ciegos. Esta tapa es la tapa para esta caja, para los bastidores de 10 por 10.